Bien, vamos a explicar el tema de la prueba de PPD, ¿ya? Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿ya? Eh, estas, esta prueba, esta reacción va a depender netamente de los linfocitos T CD4 y de los T helper 1, ¿ya? Obviamente previa sensibilización, ¿no? Entonces, PPD es una prueba que te detecta si es que has estado en contacto con el bacilo de Koch, ¿no? Con el bacilo de la tuberculosis. Bien. Entonces, para ello, para que esta prueba se haga positiva, deben pasar fases, ¿no? La primera fase de sensibilización, la persona tiene que haber estado en contacto con una persona infectada con tuberculosis, ¿no? La exposición previa va a depender si es que, por ejemplo, otro caso es que la persona haya tenido una infección previa también. Si es que ha sufrido de tuberculosis, eh, la vacuna, la BCG, es la primera vacuna que nos colocan al nacer y una exposición ambiental, ¿no? Por ejemplo, todo estudiante de medicina o todo médico que trabaja en un área de tuberculosis, los neumólogos, por ejemplo, que están más expuestos, van a tener esta prueba positiva porque constantemente están en contacto con pacientes con tuberculosis. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir en esta exposición inicial? A ver, exposición inicial. Los macrófagos y las células dendríticas van a captar a los antígenos de la micobacteria. Macrófagos más las células dendríticas, ¿no? Estas captan a los antígenos de la micobacteria. Antígeno de la micobacteria tuberculosa. Bien, y esto lo van a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y a los linfocitos T. Al complejo mayor de histocompatibilidad, mayor de histocompatibilidad y a los linfocitos TCD4. Estos linfocitos finalmente se van a diferenciar en linfocitos T helper 1 y se generan células T de memoria. Células T de memoria. De esta forma, el paciente queda inmunizado o sensibilizado, ¿no? Para ser más específico. Sensibilizado. Bien, todo esto ocurre en pacientes que hayan tenido una infección previa de tuberculosis, vacunados o que hayan estado expuestos a pacientes con tuberculosis. Bien, ahora, ¿qué pasa en la fase 2? En la fase efectora. En la fase efectora, eh, ¿qué va a ocurrir? Bueno, al paciente se le coloca, pues, ¿no? Se le va a colocar esta inyección que contiene parte del antígeno de la micobacteria y en la piel, ¿no? Va a ocurrir esto después de 48 a 72 horas. Esta fase ocurre después de 48 a 72 horas de colocar la PPD. Bien, ese es el tiempo que demora. Entonces, ¿qué pasa cuando se le inyecta a la piel esta PPD? Nuevamente van a captar el antígeno
de la micobacteria por los macrófagos residentes y los presentan eh, el antígeno del PPD a los linfocitos TS4 y T-helper 1 de memoria, ¿no? Entonces, otra vez, macrófagos captan al antígeno de la micobacteria. Y esta la va a presentar hacia eh, los linfocitos TCD4 y al T-helper 1. Entonces, cuando se activa el linfocito T-helper 1 de memoria, ya porque se ha sensibilizado previamente, ¿qué va a ocurrir? Se activa la vía inflamatoria, la cascada de la inflamación. Entonces vas a producir mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, ¿no? El interferón gamma, la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Interferón gamma activa macrófagos, interleuquina 2, reclutamiento y proliferación de los linfocitos T, de más linfocitos T, reclutamiento y proliferación de los linfocitos T. Y el factor de necrosis tumoral alfa va a aumentar la expresión de moléculas de adhesión. Aumenta la expresión de moléculas de adhesión. Bien. ¿Qué pasa cuando se activan los macrófagos? Esto va a producir, ¿qué cosa? Una serie de sustancias, de moléculas, ¿no? Óxido nítrico, radicales libres, proteasas, ¿no? Enzimas proteolíticas, interleuquina 1 y más factor de necrosis tumoral. Interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Bien, eso ocurre después de las 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, como ocurre esta inflamación, ¿no? Eh, Luego tenemos una fase inflamatoria tardía, ¿no? La fase inflamatoria tardía, en la que ya se ve la induración, fase inflamatoria tardía, ¿no? ¿Qué vamos a tener acá? Induración, eritema, infiltrado mononuclear, infiltrado mononuclear, que es, bueno, una mezcla de macrófagos más linfocitos. Entonces, lo que se mide, todo esto va a ser en el sitio de la inyección de la PPD. Si es que la induración, ¿no? Mide más de 10 milímetros de diámetro, significa que es PPD positivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la persona o ha tenido tuberculosis previa o ha estado en contacto con pacientes con tuberculosis, ¿no? O, bueno, la vacuna, ¿no? La BCG. Bien, todo eso ocurre en la reacción de PPD, que es la reacción de hipersensibilidad tipo 4.